Hola amigos, ¿cómo les va? Me da mucho gusto, me presento. Soy Alfredo Bielma Villanueva, un ciudadano veracruzano, ciudadano mexicano, interesado en el acontecer nacional, el político, el económico y el social de nuestro México querido. Soy un entusiasta de la participación ciudadana en los asuntos de la cosa pública. Y me ha dado por comentarlo, pues para transmitir lo que cada ciudadano tiene que transmitir a sus conciudadanos en función de lo que estamos viviendo en México en la actualidad. Estemos de acuerdo o no con lo que acontece, pues hay que decirlo y hay que estar siempre presentes y pendientes de lo que acontece en la cosa pública de Veracruz y de México. Y ustedes, me llama mucho la atención porque en el pasado fin de semana, el sábado precisamente, estuvieron en Veracruz tres de los pretendientes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Por un lado, estuvo en el puerto de Veracruz Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, a quien todos conocemos acá en la entidad, porque vino hace ya algunos meses en defensa de algunos muchachos que estaban jurídicamente injustamente encarcelados. Y se armó allí una discusión con el gobernador del estado, en función de que, bueno, se estaba haciendo una injerencia en los asuntos políticos y jurídicos de Veracruz. Por eso conocemos a Ricardo Monreal, independientemente de que, bueno, sabemos que es el presidente de la Jucopo de la Cámara de Senadores y que pretende ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Solo que, según percibimos y según es posible observar objetivamente, él no está en el ánimo de quien va a decidir esa candidatura. Pero de todos modos, en ese plan vino a Veracruz. Lo acompañó en su visita a dictar una conferencia la alcaldesa de Veracruz, lo cual me parece un buen gesto político. Pero por otro lado, allá más al sur de la entidad, en Coatzacoalcos, concretamente, estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella, como todos sabemos, y según se dice, es de las preferidas de quien pudiera decidir la candidatura presidencial. Y también se dice que ella va arriba de las encuestas que están registrándose al interior de Morena. También en Coatzacoalcos, para desayunar con el director del periódico Imagen, estuvo el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que también aspira a a la candidatura a la presidencia de la República. Solo que la señora Sheinbaum se quedó en Coatzacoalcos, en donde pues le organizaron un extraordinario y muy nutrido meeting. Mientras que Adán Augusto viajó a Minatitlán, en donde también tuvo su placeo, y después más hacia el sur, en Acayucan y luego en Isla Veracruz, para platicar con algunos agricultores. Bueno, pues ellos andan puebleando, andan placeándose para promover sus respectivas causas. Llama, sin embargo, mucho la atención que a doña Claudia la acompaña o la acompañó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. También fue arropada por la presencia de la secretaria de Energía y Minas, Rocío Nale, que por cierto es una de las precandidatas al gobierno de Veracruz por parte de Morena. Con ese equipo detrás de Claudia Sheinbaum, pues está visto que se la están jugando por ella en el equipo del gobierno veracruzano.
lo cual, bueno, me parece correcto, me parece bien. Me parece bien en función de que se abran las cartas, de que sean las cosas abiertas, directas. Y bueno, es interesante, es mucho, muy interesante, porque es el gobernador de Veracruz y en esa condición es obvio que debe contar con información de primera, quizá, o se está aventando como el borras, como coloquialmente decimos. Pero yo supongo que algo habrá escuchado en las altas esferas de la decisión gubernamental sucesoria para inclinarse abiertamente por la candidatura de la señora Sheinbaum. Lo mismo por apoyar para el gobierno de Veracruz a Rocío Nale. Es interesante este proceso. Déjeme decirle que no hay antecedentes de esta naturaleza en los últimos 50, 60 años, al menos, en que un gobernador se haya inclinado previamente a cualquier decisión presidencial por una candidata o un candidato al gobierno de Veracruz. Ciertamente durante la etapa de la hegemonía priista, pues los gobernadores simple y sencillamente admitían, aceptaban y por supuesto estaban de acuerdo con la decisión presidencial acerca de quién iba a ser su sucesor en el gobierno de Veracruz. Pero esta es la actitud que adopta el gobernador Cuitlagua García y es bueno, es saludable abrirse, abrir las cartas, solo que corre un riesgo. ¿Qué sucede si se equivoca? Es decir, si en vez de ser Claudia Sheinbaum resultara o resultare cualquiera de las otras cartas que están participando, pues habrá que ver qué pudiera pasar. Lo digo en función del revanchismo político, que es cosa muy natural en nuestro ambiente político. Ahora, por otro lado, y tomando el caso de Adán López, bueno, pues anda también en lo suyo, cosa que no habíamos visto, que un secretario de gobernación abiertamente recorriera el territorio nacional en pos de una candidatura con tantísimos problemas que hay por arreglar en el país. Pero estas son las nuevas condiciones, estos son los nuevos tiempos y en la continuidad de un proyecto quizá exige este tipo de conductas políticas en una sucesión presidencial. Es interesante. Yo quería acentuar este asunto en el caso de los riesgos que conlleva inclinarse en una sucesión presidencial por parte de un gobernador hacia una candidatura en lo específico. Pero cada quien corre sus riesgos y el gobernador Cuitlagua García lo está corriendo, si es saludable políticamente para él o no, ya se verá en el futuro próximo. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y por allí nos encontraremos.